Hola, bienvenidos al estudio básico de la Palabra de Dios. Mensajes para hacernos bien, revelará y mostrará las preguntas que todos en algún momento nos hicimos. El tema de hoy, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Lección 5. El plan de salvación. Si un niño cae a un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo. Si está enfermo, contratará al mejor médico y comprará todas las medicinas que sean necesarias. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Quedaron enfermos de pecado. Pero Dios, como Padre, inmediatamente tomó las medidas para salvar a sus hijos. La redención del hombre costó nada menos que la sangre preciosa de Jesús. El plan de salvar al hombre es un plan de amor. Fue ideado antes de la fundación del mundo. El plan consistía en que Dios daba a su Hijo, y el Hijo venía a buscar lo que se había perdido, y daba su vida en precio del rescate por el pecador. Creemos firmemente que el Padre amó tanto al mundo que le entregó su propio Hijo para salvarnos. Por medio de ese mismo Hijo suyo, nos libró de los lazos del pecado, a fin de que pudiéramos ser llamados hijos de Dios y serlo realmente. Pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación. La muerte de Cristo en la cruz fue más fuerte que de un mártir. Fue más que un buen ejemplo que dio al ofrecer su vida por el prójimo. El suyo fue el sacrificio que Dios había señalado y ordenado como el único y suficiente sacrificio por el pecado. La expiación hecha por Cristo es suficiente porque así lo ha declarado Dios. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos vertió todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador Jesucristo, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos maravillados en favor de la redención del hombre. Teniendo en cuenta esta introducción, veamos qué es lo que dice la Biblia acerca del maravilloso plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Si buscamos en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 13:23 dice: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal? Y Jeremías 2:22 dice lo siguiente: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? En el mismo libro de Ezequiel 18:32 dice: Porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios el Señor. Convertíos, pues, y vivirás. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? La Biblia nos dice clarito en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo describió Jesús su misión?
Busquemos en San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por medio de solamente quién se realiza la redención? Romanos 5, versículo 8 nos dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15 nos dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Esa respuesta la encontramos en Isaías 53, del versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer en Cristo Jesús y aceptarlo como único Salvador, como nos dice la Biblia en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, abrámosle la puerta de nuestro corazón, como dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una ilustración nos cuenta que un noble romano era perseguido a muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche, sus perseguidores lo capturaron y lo mataron, pero él salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús. Se vistió nuestros harapos de injusticia y dio su vida por nosotros.